Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos minutos vamos a repasar lo más importante, lo más destacado de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la tarde del día de hoy, en realidad en las últimas horas, en calles y rutas de la provincia de Salta, porque otra vez la siniestralidad vial estuvo presente. Nos vamos a Entre Ríos al 2000, a barrio El Carmen. Allí, en la jornada del día de hoy, si uno ve la imagen de lo que registraron nuestras cámaras en el lugar, uno se imagina una situación realmente trágica, y pudo ser una tragedia. Un intento de esquivar un vehículo, una colisión con árbol, con poste, la caída de otro poste, una situación realmente preocupante que se vivió en este sector de la ciudad, que lo relatan quienes estuvieron involucrados en este hecho. Venías en una de las camionetas. En una de las Toyota, la primera, doblando acá en la Coronel Suárez y Entre Ríos, por mi lado izquierdo se me cruza el camión, el 1114, y primero casi me choca, entonces yo pego el volantazo para darle lugar y se sube a la vereda. Le pega al árbol y ya cuando le pega al árbol lo vuelve a maniobrar al camión hacia afuera y le dio al poste. Yo pego el volantazo para que no me choque y en fracción de segundo, cuando veo que se estaba cayendo el poste, doy marcha atrás y bueno, y logré salvar que no me pase nada a la camioneta. Y después lo que hablo con el conductor, que le falló el sistema de freno de aire, dice que no le venía funcionando desde la bajada, así que bueno, ya quiso evitar un accidente mayor de que a chocarlo a algún peatón o a los vehículos, entonces bueno, optó por arrojarse hacia la vereda y bueno, le terminó pegándole al poste. Un milagro, ¿no? Un verdadero milagro. Un milagro, gracias a Dios. Porque cayó un poste de madera sobre la camioneta atrás. Sí, gracias a Dios que la podemos contar, no nos pasó nada, daño físico ni material, y bueno, o sea, podemos decir que la sacamos con suerte. ¿Pudiste escuchar la explosión del transformador? Sí, se escuchó la explosión, inclusive después ya cuando estaba caído acá, se veía todo lo que estaban haciendo, falso contacto, los cables, se ve que con corriente continua, pero bueno, acá no pasó nada. Volviste a nacer un 10 de diciembre. Exactamente, las puedo contar, amigo. Sí. Podría haber sido una tragedia impresionante. Estamos hablando de Entre Ríos al 2000. ¿Ustedes escucharon un fuerte impacto? Sí, yo escuché como una arrastrada, salí por el balcón y el camión estaba subido en la vereda. Y claro, empezó a hacer marcha atrás y ahí se cayó el otro poste, el de madera. Y bueno, la gente empezó a salir corriendo del auto porque claro, y yo después me acerqué a filmar y empezó el chispazo del poste, impresionante, pero bueno, no es la primera vez, o sea, de esta magnitud sí, pero otras veces pasa que bajan los autos, este poste también lo chocaron y estuvo como una semana caído, al frente se subió otro auto y arrancó el árbol. ¿Te asustaste? ¿Se asustó la familia? No, sí, por el auto, porque estaba el auto acá afuera y pensamos que se iban a empezar a caer como un dominó los postes, pero no, después no. Me dicen de que el camión quedó sin freno, impacta con el de cemento que cae y arrastra al otro que cae también el de madera sobre la camioneta. Por eso digo un verdadero milagro porque cae justo atrás, ¿no? En el antihuelco cayó, porque si caía en la chapa, o sea, arriba, así. Podría haber pasado cualquier cosa. Y que no había mucha circulación seguramente. También ¿no? pasa el colectivo, se pasaba el colectivo, el de cemento caía arriba, desastre. Bueno, gracias a Dios no ha pasado nada, únicamente daños materiales, ¿verdad? Sí, solo daños materiales. Y de lo que ocurrió en la tarde del día de hoy, lo que ocurrió al mediodía, de hecho en la primera edición de Noticiero 11, se lo brindaba como noticia de último momento porque el hecho se había dado en la zona de Villa Floresta, donde también la siniestralidad vial, en todos los casos por motivos que se tratan de esclarecer. En el anterior comentaba uno de los involucrados aparentemente con problemas de frenos en uno de los vehículos, pero este camión que termina volcando en la zona de la Ruta 9. Un verdadero milagro en el día de hoy pasadas las 12 del mediodía. Un camión con acoplado que llevaba trigo se precipitó hacia el costado de la ruta. Decimos un verdadero milagro porque hay algunas casas colindantes en este lugar que no llegaron a tocarlas. Varios metros se deslizó este camión y se precipitó aquí, como decíamos recién, en Ruta Nacional número 9, en Villa Floresta. El conductor ileso, daños materiales únicamente. Una mujer y 3 hombres resultaron heridos en la mañana de hoy, cerca de las 6:30.
Un Fiat Cronos termina despistando a la altura de la ruta 16, kilómetro 670. El conductor relató que una cubierta reventó, que perdió el control del vehículo. Vecinos que pasaban por la zona ayudaron, por supuesto, a los ocupantes hasta la llegada de bomberos y la policía. Los heridos fueron trasladados al hospital San Francisco Solano. Uno de ellos fue derivado a la localidad de Metán. El vehículo se trasladaba desde El Quebrachal hacia la capital salteña. Al momento del siniestro, esto ocurrió a la altura de El Galpón, en la ruta 16. Imputaron a un hombre de 22 años como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito. Durante la audiencia fue asistido por defensa oficial, prestó declaración dando su versión de lo ocurrido. Desde la Fiscalía solicitaron que permanezca detenido mientras se realizan diversas pericias solicitadas a fin de esclarecer lo sucedido. El hecho ocurrió en la ciudad de Tartagal, en la avenida Paca y calle Perú, cuando el pasado 4 de diciembre por la tarde, en circunstancias que se están investigando aún, el conductor de un automóvil realizó un giro repentino sin advertir la presencia de una motocicleta que estaba circulando, con quien termina colisionando. La víctima falleció a causa de las lesiones sufridas tras el impacto por esa brusca maniobra que ocurrió en la ciudad de Tartagal. Y recordemos aquel hecho trágico en la avenida Paraguay, ya que estamos hablando de siniestralidad, de calles, de rutas, una situación que derivó en la muerte de 5 personas, una situación que derivó en varios heridos, en un sinfín también de relatos de una posible camioneta, de un vehículo que supuestamente se había dado a la fuga. Luego, en aquella noche, recuerdo que mostramos en nuestro servicio informativo las primeras imágenes que se conocieron del siniestro, mostraban la imprudencia a la hora de conducir. La tragedia de la avenida Paraguay, como tristemente referenciamos, del 13 al 30 de abril se va a realizar el juicio contra el hombre acusado de matar a 5 personas y provocar lesiones a otras 6 en la avenida Paraguay. El hecho ocurrió en la madrugada del 17 de marzo del 2024, cuando circulaba en su auto de sur a norte, perdió el control, chocando y atropellando a peatones que salían de locales bailables. Como resultado, 5 personas murieron, 6 quedaron heridas. La investigación determinó que el conductor iba alcoholizado, a alta velocidad. Un estudio del CIF indicó que tenía 1,62 gramos de alcohol en sangre y además había fumado marihuana. Para la Fiscalía, su conducta encuadra en homicidio doloso por dolo eventual, ya que el hombre, pese a su estado, decidió conducir, asumir el riesgo, mostrando, según la acusación, indiferencia por la vida de los demás. Aquella tragedia de la avenida Paraguay pondrá al responsable en el banquillo de los acusados en el próximo mes de abril. Cada uno comienza a hacer un balance de cómo está llegando económicamente, cómo está llegando el bolsillo a fin de año. Y también hay algunos sectores gremiales, algunos sectores que están discutiendo paritarias para tratar de recuperar lo que perdieron en el año, para ver de arrancar de la mejor manera el próximo 2026. Estas imágenes corresponden a una nueva reunión paritaria que tuvo lugar en la tarde del día de hoy en el Centro Cívico Granburg. Estuvieron representantes de diferentes gremios que representan a trabajadores de la provincia de Salta, representantes también del gabinete provincial. Hubo una nueva oferta del gobierno de la provincia con un incremento en el bono respecto a lo que habían ofrecido en la semana anterior, pero los gremios están planteando un número superior. Nosotros habíamos hecho un pedido la semana pasada, que era incrementar el porcentaje de diciembre y duplicar el bono de 150.000 pesos en febrero. La oferta del gobierno hoy fue mantener el 5% de diciembre y el aumento de 30.000 pesos en el bono de 150, pagadero en 2 partes, 90 la primera quincena de enero y 90 la primera quincena de febrero. En conjunto, nosotros solicitamos que se incrementen esos montos, habida cuenta de que, como ya lo anticipamos la semana pasada, el 5% es el piso de discusión para el año 2026.
Así que el incremento en ese porcentaje para nosotros es muy importante. Y con respecto a los dos bonos de 150 es un pedido aunado entre todos los gremios. Es decir, bueno, que la próxima semana una nueva reunión y saber qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos citación para el próximo miércoles y esperamos ahí sí que el gobierno se acerque a lo solicitado hoy y, como dije también la semana pasada y en varios medios, lleguemos a un acuerdo y tengamos una acta paritaria firmada. Hablando de cómo estamos llegando a fin de año. Seguramente del otro lado, así como de este lado, hay gente que dice, fui pateando algunos temas, por ejemplo, pagos municipales. Y hay deudas que uno puede llegar a tener con el municipio, pero hay anuncios, atención a quienes tienen alguna financiación, tienen alguna deuda con el municipio, porque anunciaron justamente un beneficio para los contribuyentes capitalinos. A través de la resolución 27 del 2025, lo que estamos lanzando es una reducción del 50% en la tasa de interés, o sea, en los intereses de financiación y refinanciación para todos los planes de pago, sea para tributos, multas por retraso en el pago de impuestos municipales e incluso deudas judiciales vinculadas a tributos. Esto es a partir de mañana, o sea, del 10 de diciembre del 2025 y hasta el 30 de junio del 2026. Todas aquellas personas que tengan alguna deuda en la municipalidad actualmente, pueden generar un plan de pago y ya se benefician de esta tasa reducida al 50%. Se puede realizar en el Centro Cívico Municipal, en el CCM, o en calle 25 de Mayo 846. El objetivo es alivianar un poco la carga tributaria al contribuyente. Sabemos que si hubo un retraso en el pago de los impuestos, fue por algún motivo que hizo que la persona no pueda llegar a pagar los tributos en tiempo y forma. Entonces queremos acompañar al vecino en este sentido, y qué mejor que una reducción en la tasa de interés, ¿no? de financiación. Jueves y viernes de la semana pasada se desarrolló una audiencia pública no vinculante donde se exponía el servicio que brindaba la empresa Edesa, el servicio que brinda la empresa Aguas del Norte de agua y cloaca. Claro que la duda que tenemos, además de cada uno calificará el servicio de las empresas, de acuerdo a lo que vive en la capital, en cada barrio de la capital, en el interior de la provincia. La pregunta que surge, ya que estamos hablando de números, ¿hubo pedidos de aumentos, de actualizaciones tarifarias? ¿Qué dice el ente regulador respecto a los eventuales planteos de las empresas? En relación a Edesa y el servicio de energía eléctrica, que tiene a su cargo la distribución, es decir, ese único componente, no hay ningún tipo de pedido de actualización tarifaria. Esto como consecuencia de una ley que se sancionó el año pasado, en octubre del 2024, por el cual lo que tiene que subir como techo, o sea, la actualización por inflación, es en base al índice de precio al consumidor que publica el INDEC. En lo que se refiere a aguas, estamos actuando de la misma manera, es decir, la ley comprende ambos servicios. Esto lo han decidido diputados y senadores y nosotros lo cumplimos, pero sí ha habido un bache en el reconocimiento de lo que son las actualizaciones tarifarias en un periodo que había mucha inflación. Esto era desde marzo 2023 hasta enero 2024. Se reconoció una tarifa, después se congeló de nuevo desde abril hasta agosto del año pasado se volvió a congelar la tarifa. Entonces ellos plantean un reconocimiento sobre eso. Ahora, en el tema de agua estaban pidiendo el 60%, ¿puede ser? Correcto, ellos piden 70,5%, pero insisto, ellos plantean que para que no haya asistencia del Estado provincial, que ya en lo que va del año ha tenido unas transferencias de 29.000 millones para hacer viable esta empresa. Aclaro también que ya estamos en otra etapa. El gobierno provincial ha invertido miles de millones, sobre todo en el norte de la provincia, para mejorar la infraestructura hídrica. Y hoy, claro que ha comenzado a manifestarse la mejoría. 56.000 familias han visto modificado una mejoría en el servicio, es decir, continuidad, acceso universal, tarifas justas y razonables. Salta está con tarifas menores a la media, aclaro. Entonces ellos lo que piden es 70,5 para asumir planes de obras, planes de expansión y mejoras, y también para poder pagar sueldos y los gastos de funcionamiento. Nosotros, insisto, la plata de obras, eso es provincia, nosotros no la vamos a reconocer porque acá la tarifa tiene que ir a otro esquema según la normativa
normativa que está vigente. Es decir que acá, para aclararle a todo, tarifas o no hay, si hay algún reconocimiento, como manda la ley, artículo 2 de la ley 8457, se hará de manera progresiva y respetando la capacidad de bolsillo que tengan los usuarios que están en una franja más débil en términos económicos. Soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Y comprometerme otra vez a trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. No deja de ser impactante escuchar a Raúl Alfonsín, al padre de la democracia moderna en nuestro país, hace 42 años el regreso de la democracia, escuchar el preámbulo de la Constitución argentina y además a la muchedumbre recitar también las mismas palabras. Somos una generación que vivió en democracia y que quizás no logramos entender, por haber vivido tantos años en democracia, que va a continuar de manera ininterrumpida. En eso sí estamos seguros los argentinos de bien, ya que se utiliza este término, que vamos a vivir en una democracia permanente. Es muy difícil entender lo que ocurrió antes. Y a partir de Alfonsín, toda su historia, desde el juicio a las juntas, desde la hiperinflación, la salida antes del poder, los dos periodos de Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa, la crisis del 2001, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri, Alberto, Javier Milei. Vivimos en democracia. Y cada 2 años los argentinos vamos a las urnas para validar a un espacio político, a un candidato, para castigarlo con el voto. Se cumple cada 10 de diciembre, dedicamos algunos instantes para que juntos pensemos en este tiempo de democracia, jóvenes, 42 años de la democracia de nuestro país, luego de la época más oscura que atravesó la República Argentina en la década del 70. Muy cuestionado en plena campaña Alfonsín por Javier Milei. Justamente Milei asumía en el día de hoy, se cumplen 2 años de la llegada del líder de la Libertad Avanza al poder. Un espacio político que comenzara con algunas divisiones, porque inclusive José Luis Espert, hoy alejado del espacio político, se había peleado con Javier Milei, cada uno había armado un espacio político en Ciudad de Buenos Aires y otro en Provincia de Buenos Aires, y junto a Victoria Villarruel componían este espacio en el Congreso Nacional. Hoy tienen la mayor cantidad de legisladores, hoy tienen la posibilidad de avanzar con diferentes leyes, con diferentes normativas. Se cumplen 2 años de la gestión de Javier Milei, a favor, en contra, diferentes espacios políticos se podrán expresar respecto a esto, pero recordamos a aquel hombre, aquel economista disruptivo que aparecía en programas de televisión como columnista, que llegó al Congreso Nacional, prometió terminar con el Estado y pese a eso llega a conducir el Estado Nacional. Se cumplen 2 años como presidente de la Nación de Javier Milei en el día de hoy. Todos recuerdan ese momento porque inclusive Alberto Fernández, la propia Cristina, con algún juego guiño con el
futuro presidente entonces de la República Argentina, esto era lo que ocurría hace 2 años atrás en el Congreso Nacional. Ya el hecho de que un presidente coloque la banda presidencial a otro es un gesto de la democracia, es una ratificación de la democracia. Y creemos que un 10 de diciembre se debe celebrar, conmemorar la democracia con gestos democráticos. Bueno, hay de todo. Vamos a Tartagal. Porque así tenían que, como ha ocurrido en la mayoría de los municipios de la provincia de Salta, prestaron juramento a los concejales. Recordemos ahora el periodo de 4 años que tienen los concejales en la provincia de Salta, luego de la modificación parcial de la Constitución provincial. Prestaron juramento a los concejales, pero algunos de ellos decidieron no jurar como concejales pese a haber sido electos por el voto popular, porque la elección de las autoridades del Consejo Deliberante de la ciudad tartagalense no era lo que los concejales libertarios pretendían. Se retiraron del recinto, no prestaron juramento. Dio algunas palabras el intendente norteño. Están retirando a los concejales. Me parece una falta de respeto institucional al pueblo tartagalense y a la Constitución. Los llama a la reflexión. Esto no es un capricho, es un juego de niños. Representan al pueblo tartagalense. Posteriormente ellos tendrán que tomar juramento privadamente en presidencia, que es una facultad que le otorga presidencia el marco legal vigente. Y si no lo hacen, no serán concejales. Me parece realmente una falta de respeto a las instituciones, porque si vos tenés una diferencia que dividirse la votación y después te levantás y claramente no entendiste lo que es el sistema democrático, no has entendido lo que es la obligación y la responsabilidad que te dio el vecino con el voto. Lo llamo a convocarse a la madurez política y a trabajar en conjunto. En democracia podemos estar de acuerdo o no. Podemos expresarnos libremente. Una de las personas que se expresó en estas últimas horas fue la exintendenta de la capital salteña, Betina Romero. Dialogó con nuestro colega amigo, un gran periodista, Dani Gutiérrez, y dio esta opinión respecto a la gestión municipal que lleva adelante Emiliano Durán. Impuestos. Cuando la inflación de estos 2 años fue de 200 y pico, o sea, con una diferencia enorme. Acá estamos hablando de que hubo... a mí me da la sensación que fueron por los bolsillos de la gente, ¿no? Criticaban las fotomultas, no solo las continuaron, sino que las ampliaron, no paran de recaudar millones, pero no vemos semáforos, no vemos rotondas, no vemos que baje en los siniestros viales. Todos los fines de semana hay una muerte, todos los días... Entonces, ¿cómo no voy a hablar? Si yo sigo saliendo, estando con los comerciantes, con la gente de las pymes, los hoteles, el sector turístico que está tan golpeado. Es un drama el turismo, es un drama el comercio. Entonces, yo esta ciudad la conozco, di mi vida durante 4 años en pandemia con una inflación galopante. Ahí gobernaba el amigo del gobernador y del intendente Massa, ahí sí que teníamos inflación. Y sin embargo, yo jamás me atreví a que la suba ni siquiera en parte, ni siquiera esté cerquita de la inflación, jamás. Hay un repaso al gobernador, a Massa, obviamente al intendente municipal. Como era de esperar, Emiliano Durán respondió, lo hizo en un video que publicó en sus redes sociales en la mañana de hoy, en estos términos. Reapareció Betina dando consejos sobre cómo gobernar la ciudad. Desde acá de la zona sudeste, iluminando canchas, dando seguridad. Vos acá, Betina, clavaste unas ciclovías en un barrio que no tiene las calles asfaltadas. Le clavaste ciclovía a todos lados. Tus caprichos nos salieron caros, a todos los salteños. Cuando vos comprabas macetas, nosotros hacemos fábricas para que la gente pueda laburar, Betina, y pueda salir adelante, que es más importante. Algunos necesitan laburar para poder comer y salir adelante. El canal del Irigoyen, que anunciaste mega obra, te fuiste dejándolo abandonado y que se caía todo. Lo terminamos nosotros en 2 años, vos no lo pudiste hacer. La plaza 9 de julio con la torta de guita que te gastaste, Betina. Te fuiste y no la terminaste, la terminamos nosotros. La palúdica, ¿te acordás que la llenaste con tu cara? Hoy es una plaza y no está la cara de nadie, ni la tuya ni la mía. Estás buscando laburo en la Libertad Avanza, fuiste a dejar el currículum ahí que apareciste. ¿Alguna vez hay que ser parte de la solución de los problemas de los salteños? Claramente me parece que no tenés ganas de serlo, pero si no vas a ser, ya nos costaste mucho tiempo y plata a todos los salteños. 4 años perdidos. En 2 años hicimos mucho más que vos en 4 y seguimos laburando, que Salta tiene un montón de desafíos. Las calles las dejaste hechas.
Las luces, estamos cambiando a LED, no le clavaste una. Todo sodio dejaste. Las máquinas de la municipalidad, todo roto. La municipalidad no tenía con qué trabajar. Hermano, se robaron las cosas de los discapacitados antes de irse, vaciaron los galpones de los discapacitados antes de irse. Y fue tu primo fallón. La verdad que yo siempre estoy muy enfocado en laburar y resolver problemas. Pero basta, Betina. Ponete a laburar vos también. Ponete a resolver problemas. No seas más parte de los problemas de los salteños. Esta historia continuará. Porque tenemos 2 años hasta el 2027. Claramente veremos de qué forma actúa la política salteña. Mientras tanto, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, publicó hace instante en sus redes sociales un posteo mostrando actividad que está realizando en Buenos Aires, donde se reunió, cuenta, con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Analizamos el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que no se detengan. Además, dialogamos sobre la situación del país y coincidimos en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias. Si las provincias crecen, crece el país, y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita, dice el gobernador, con la fotografía de la reunión que mantuvo en la jornada del día de hoy. Ayer el Gobierno Nacional, y compartíamos parte de lo que había anunciado como un balance del Consejo de Mayo, creado en mayo, pero que comenzó a sesionar en julio en Tucumán y que recién se reunió este año. Con toda esa mamusca de datos, uno de los puntos que nos llamó mucho la atención tenía que ver con una cuestión que referenciaban al tema educativo. Contenidos mínimos a cargo de Nación, y que los establecimientos educativos tengan la responsabilidad de llevar adelante los contenidos educativos, esto dejando abierta la posibilidad a que las provincias tengan intervención en este aspecto de la educación, decía el comunicado que se difundió en el día de ayer. Le preguntamos a la ministra Cristina Fiore qué quería decir esto que planteaba el Consejo de Mayo respecto al tema educativo. En estos proyectos o en estas ideas de la libertad educativa y demás, me parece que hay que tener en cuenta y hay que defender la educación pública. Yo creo que la educación pública ha sido el baluarte sobre el que se cimienta en realidad la grandeza de nuestra patria. Viene desde el siglo XIX y todo bien con la libertad y sobre todo con las familias, que me parece perfecto, pero el rol del Estado es insustituible. Pensemos en aquellos lugares donde de repente la familia, papá, mamá, tienen que salir a trabajar, son trabajadores rurales, o sea, y los chicos tienen una posibilidad importante de educación, fundamentalmente no dentro del seno de sus hogares, porque sus padres trabajan y trabajan muchísimo y por lo tanto no están, sino que se los provee la escuela. Es ahí donde la institución escuela es tan importante y me parece que esto hay que defenderlo, ¿no? Aprovechamos la oportunidad para preguntarle, ya que estábamos hablando de la cuestión relación provincia con nación, recién veíamos al gobernador hablando de obras públicas, además compromisos ya asumidos por el gobierno nacional. ¿Qué situación estaba? ¿Se acuerdan el planteo del año pasado respecto al incentivo docente que hizo una presentación ante la justicia justamente el gobierno provincial? Por desgracia, los tiempos de la justicia no necesariamente son los tiempos de las necesidades de la gente. Hizo que el gobernador de la provincia, en este criterio tan firme de defensa de la educación, haya hecho que la provincia absorba la cuestión del incentivo docente, lo cual implica, y hago bien la distinción, una inversión, no un gasto, una inversión de la provincia de más de 1.000 millones todos los meses. Y ya que estamos hablando de justicia, pero nos venimos a la justicia provincial. Teresa Ovejero va a continuar siendo la máxima autoridad en la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Si bien es una cuestión que pareciera meramente para el sector de la justicia, es un tema que habla de la institucionalidad, de cómo funciona el máximo organismo de la justicia provincial. En la jornada del día de hoy se confirmó entonces que hasta el año 2027, Teresa Ovejero será quien presidirá la Corte de Justicia. Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada va a ejercer esta función hasta el 10 de diciembre del 2027. Como vicepresidente, José Gabriel Chiván, y como vicepresidenta segunda, Adriana Rodríguez Faraldo, ambos
por el mismo periodo. Esto fue parte de lo que se definió en la jornada del día de hoy. Como todo tiene que ver con todo, Abel Cornejo con nosotros. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien de verte. Gracias, igualmente, gracias por acompañarnos. ¿Querés referenciar algo de todo lo que viste en este bloque? Tantas cosas hemos visto que uno queda anonadado. ¿Cuál te llamó más la atención de todas? A mí la que más me llama la atención de todas, porque hay que enunciar hechos positivos, no más allá de que la realidad es como es. A mí me sigue emocionando el 10 de diciembre. Sin duda. Me sigue emocionando escucharlo al presidente Alfonsín recitar el preámbulo de nuestra Constitución. Esa multitud que clamaba en Plaza de Mayo, clamaba de alegría. Y yo fui un afortunado, te escuchaba a vos de la generación, pues sos más joven que yo. Yo fui un afortunado, era un estudiante de tercer año de Derecho cuando volvió la democracia. Claro. Y fue, si vos me preguntas a mí, una de las épocas más felices de mi vida. Fue una primavera democrática eso. Sin duda. Y además que, bueno... Después de tanta oscuridad llega la primavera. Después de tanta oscuridad llega la primavera. Sí extrañamos, sí debo decirlo, a muchos dirigentes políticos de todos los partidos políticos. Se vino a la cabeza, por ejemplo, uno que ya no existe más tampoco esa agrupación política, quedan mínimas expresiones en la provincia. Un dirigente fue un ejemplo de austeridad, de republicanismo y de honestidad, como fue don Oscar Aléndez, por ejemplo. Claro. Prácticamente nació y murió en la misma casa donde tenía su consultorio en Banfield, ¿no? El viejo bisonte, como le decían bueno, entre tantos otros dirigentes, don Arturo Frondizi, en fin, muchos dirigentes políticos de una gran importancia para darle vida, porque y se inaugura un periodo donde hay una concientización sobre el valor de la libertad, el valor de las instituciones. La Corte Suprema de Justicia, la primer Corte Suprema de Justicia, una corte de lujo, la primer corte de Alfonsín, fruto del consenso de en ese entonces de los dos partidos mayoritarios, tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista. Claro. Y bueno, y empezar a que, como vos bien señalabas, que nos acostumbremos a que un presidente democrático, más allá de cómo haya sido su desempeño, le vayan transmitiendo el poder a cada uno lo que va continuando. Y además de recuperar el regreso de un presidente, porque uno ve la banda presidencial pero recuperamos el Congreso y recuperamos la justicia. Por supuesto. Digo que por ahí uno lo deja en segundo plano, pero tan importante uno del otro, ¿no? Y hoy, volvemos otra vez a la justicia. Recién veíamos, Teresa Ojero va a continuar como presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, con las polémicas de qué va a pasar con los cargos vacantes en la justicia federal. Y en el medio... Y en la justicia provincial también. En la justicia provincial también, quedan dos lugares van a quedar, ¿no? 2 ahora y 3 más el año que viene. 5 vacantes. 5 vacantes va a tener la justicia. Así es. ¿Cómo definís en un minuto por qué es importante la Corte de Justicia de una provincia, por ejemplo? Porque así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de justicia del país, la Corte de Justicia de la provincia o los superiores tribunales, porque en una provincia se llaman de una forma, claro. La de Salta no es suprema, sabiamente. Corte de Justicia. Es Corte de Justicia desde 1929 para acá, con la reforma de 1929, antes se llamó Superior Tribunal de Justicia también. No tiene el nombre de Suprema porque la decisión final de los recursos extraordinarios lo tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de justicia del país. La Corte de Justicia local es el máximo tribunal de justicia de la provincia de Salta. Entonces, bueno, tiene una importancia dentro de las instituciones de la provincia enorme. Además que la Corte de administrar justicia, estoy hablando de la Corte de Justicia de Salta, preside el Tribunal Electoral de la provincia, preside el Consejo de la Magistratura, dirige la Escuela de la Magistratura, integra el jury de enjuiciamiento y lo preside, tiene la superintendencia del notariado y además tiene la superintendencia del Poder Judicial. O sea que es una corte poderosa, la Corte de Salta, muy importante. Bueno, y ahí te voy trayendo lentamente al tema. ¿Se politiza la justicia
¿Se toman causas para que esto traiga beneficios a unos o perjudique a otros? Los allanamientos en AFA me hicieron acordar el movimiento periodístico, aquella búsqueda de dinero en el sur. Así es. Me dio esa sensación, mi pensamiento, no charlamos previamente del tema. No, bueno, los allanamientos de AFA, la verdad es que son una novedad favorable, bien, muy favorable. También hoy ya ves vos que viene con onda muy positiva, ¿no? Totalmente. Pero cuando las cosas están bien hay que señalarlo, y cuando la justicia actúa bien, también. El juez Armella es un juez probo, la fiscal Incardona también, y además han tenido el coraje de realizar 35 allanamientos simultáneos donde hay 18 clubes de fútbol involucrados, más 2 financieras. Sí. Y se ataca al corazón de la Asociación del Fútbol Argentino, que para los que somos futboleros lo sabemos, pero a lo mejor parte de la audiencia no. Hay un problema que en algún momento se va a tener que solucionar desde el punto de vista legal, que la limita a la justicia argentina. Vos sabías que el gobierno nacional no puede intervenir, hay un órgano que es la Inspección General de Justicia, sí, que puede intervenir las sociedades anónimas o las asociaciones civiles que tengan manejo irregulares de fondos, distintas anomalías. Bueno, claro, si se interviene la AFA... No jugamos el Mundial. Exactamente. Quedamos desafiliados de la FIFA. Con lo cual, ante un hecho de esta magnitud, claro, recordemos también que en la Justicia Federal de los Estados Unidos una gran fiscal ahí que actuó contra varios dirigentes de la Conmebol ahí, ¿no? Entre ellos un argentino. Sí. O sea que este tema del fútbol es un tema, yo soy futbolero de alma, ¿no? Pero sí, yo quiero un deporte sano, un deporte que ayude al desarrollo humano, que posibilite la amistad, la sana competencia deportiva y que no haya ningún tipo de sospecha, José. Hay hasta series de streaming, una se llama El Presidente, sí, correcto, bueno, digna de verse, donde uno ve todo el tema arbitral, por ejemplo, de los famosos partidos arreglados, que empieza como a haber la sospecha de que está todo bajo arreglo, ¿no? Hasta el VAR. Un campeón, como pasó con uno de los equipos más populares de Rosario de Santa Fe, como Rosario Central. Claro, Rosario Central no necesita de títulos de escritorio, ¿no? Bueno, ahora tuvo un título de escritorio Rosario Central cuando empezaban los playoffs definitorios del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Y casi como un castigo divino se quedan afuera de las instancias. Claro, pero le está generando un título de escritorio donde también se empieza a poner en duda a ver quién es el que realmente merece o no. O sea que a vos te dan un título de escritorio, pero no un título de la competencia propiamente dicha. Si se comienza a investigar, ahora Chiquitapia, ahora Surfinanzas y todo lo que se está investigando, ¿Argentina debe ir en busca de investigar los blanqueos de dinero? Porque pareciera que este es un caso, que es emblemático porque es AFA, porque la mayoría del país es futbolero, porque si decimos AFA y Chiquitapia, todos nuestros televidentes entenderán de qué se trata. ¿Quedan pendientes investigaciones de dinero que circula en negro en la Argentina? Por supuesto, porque además, si nosotros queremos un sistema financiero realmente diáfano, transparente, si lo que queremos es mayor recaudación fiscal, si queremos que la ciudadanía pague sus impuestos y vuelvan sus impuestos a través de obras de salud, de educación, de justicia, de seguridad, tenemos que ver y leer lo que son las cifras de las que se están hablando en estos allanamientos. Claro. Son cifras millonarias enormes, escalofriantes. Hace tiempo que se habla de las transferencias, de los representantes de futbolistas, de distintas cosas. Bueno, el fútbol mueve multitudes y mueve millones de dólares. Y se suma algo más a los negocios, que es el tema de las apuestas. Exactamente. Y fíjate que empieza a nivel mundial una cosa que a mí, ahí sí, nos vamos a poner un poquito negativo, me causó una profunda desilusión. ¿Viste cuántos equipos van a jugar el Mundial de Fútbol? Sí. Bueno, entonces hay otro deporte que ya sufrió esto, que es el boxeo.
El boxeo tradicionalmente tuvo dos asociaciones, la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Ahora hay 5 y a veces 6. Hay campeones interinos, suplentes, transitorios. Antes era obligación darle chance al primero en el ranking. Se sabía quién era el primero al 10º en el ranking. Empezó todo esto, el tema de las apuestas, el tema del lavado, hasta que prácticamente se lo mató al boxeo. Claro. Esperemos que en el fútbol haya conciencia, porque hay un país que siempre se lo critica, se lo quiere vincular con la mafia, pero Italia hizo 2 cosas y yo siempre las pongo como ejemplo, siempre desde el punto de vista judicial. Es el único país del mundo que ha sido capaz de juzgar a su sistema político con mani pulite, y el único país del mundo que con las apuestas del calcio, como se llama el torneo italiano, acordate que pierde la categoría de la Juventus. Correcto. Bueno, entonces Italia fue capaz de investigar a su deporte más querido y de jubilar a cantidad de políticos que andaban por la mala senda. Gracias. Y hablando de fútbol, ojalá que para el año ganen la 7ª. Porque como no van a jugar la final el sábado, bueno, no vamos a hablar en serio. Ojalá. Bueno, fanático bostero y todavía tenía sueños de jugar la final el sábado. No. Ojalá. Gracias. A vos. Después de la pausa, más información en la pantalla del 11.